Hola, bienvenidos a Aula SEMS HD. En esta sesión de álgebra lineal revisaremos la definición de los sistemas de ecuaciones lineales y el método de Gauss-Jordan. En el área de la ingeniería nos encontramos con muchas aplicaciones en donde se formulan sistemas de ecuaciones lineales. En esta ocasión utilizaremos el método de Gauss-Jordan para resolverlos. Preparen libreta, bolígrafo y su computadora con hoja de cálculo, pero sobre todo pongan mucha atención y veamos qué es un sistema de ecuaciones lineales. Sistemas de ecuaciones lineales. Recordemos que la ecuación general de una recta en R2, es decir, en el plano cartesiano de dos ejes, es de la forma AX más BY igual a C, en donde A, B y C son constantes y X y Y son variables que están elevadas a la 1. Por ejemplo, 3x más 2y igual a 12. Graficando esta ecuación en GeoGebra, nos queda representada por la línea azul. Si ahora agregamos otra ecuación lineal, x más 2y igual a 8, tenemos un sistema con dos ecuaciones lineales y dos variables. Se usa la variable m para indicar el número de ecuaciones y la n para el número de variables. Si m y n son iguales, el sistema es de n por n. Estos sistemas cuadrados de n por n son los que trataremos. Graficando con GeoGebra, vemos que se cruzan las ecuaciones en un punto. Este punto es la solución gráfica del sistema. En el punto A, donde x vale 2 y y vale 3, se resuelve el sistema. Para comprobar la solución analíticamente, debemos sustituir los valores de x y y en las ecuaciones y la igualdad debe de permanecer. Vemos que hemos llegado a la solución correcta del sistema. Existen diferentes métodos de solución. Cuando los sistemas son pequeños como de 2×2 o máximo 3×3, el método gráfico nos sirve. Ahora que conocemos lo que es un sistema de ecuaciones lineales, vamos a revisar los principios fundamentales para resolver estos sistemas por el método de Gauss-Jordan. En este video explicaré cómo se puede convertir un sistema de ecuaciones en la matriz aumentada. Después veremos en qué consiste el método de Gauss-Jordan y finalmente los principios de las igualdades que nos van a permitir resolver el sistema de ecuaciones aplicando el método. Conversión de un sistema de ecuaciones a una multiplicación de matrices. Sabiendo que una matriz es un arreglo de entradas organizadas en renglones y columnas, podemos convertir un sistema de n ecuaciones con n variables en una multiplicación de matrices. En este caso, n es igual a 2, ya que tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Primero vamos a construir la matriz de coeficientes, que será cuadrada de 2×2. En la primera columna pondremos los coeficientes de la variable x, que en la primera ecuación es 3 y en la segunda es 1. En la segunda columna, los de y, que son 2 para la primera ecuación y 2 para la segunda. Ahora la multiplicamos por la matriz de una columna de variables, que tiene como elementos a x y a y. Y obtenemos como resultado la matriz de una columna con los miembros del lado derecho de las ecuaciones. Para comprobar que la multiplicación de matrices es equivalente al sistema de ecuaciones, hagamos la operación. Multiplicando y sumando elemento por elemento de la primera fila de la matriz de coeficientes por la columna de la matriz de variables, obtenemos el primer elemento de la matriz de resultados. Veamos, 3 por x más 2 por y es igual a 12. Haciendo lo mismo con la segunda fila, nos queda que x más 2y es igual a 8. De esta forma, se comprueba que un sistema de n ecuaciones con n variables se puede representar con la multiplicación de la matriz de coeficientes por la de variables, obteniendo como producto la matriz de resultados. Para resolver el sistema de ecuaciones por el método de Gauss-Jordan, vamos a dejar fuera a la matriz de variables durante el procedimiento. La matriz de coeficientes y la de resultados forman la matriz aumentada. El método de Gauss-Jordan consiste en realizar operaciones con las filas y columnas de la matriz aumentada hasta transformar la matriz de coeficientes
en una matriz identidad. Y de esta forma, los elementos de la última columna de la matriz aumentada serán los valores de las variables que resuelven el sistema de ecuaciones. Si ahora volvemos a incluir la matriz de variables para multiplicarla por la matriz identidad, obtendríamos el siguiente sistema. Simplificando las ecuaciones, vemos que hemos encontrado el valor de las variables que dan solución al sistema de ecuaciones. Antes de iniciar con la explicación del método, es necesario que recordemos algunos principios fundamentales de las igualdades para transformar ecuaciones. El primero es que si a ambos miembros de una ecuación le sumamos o restamos la misma cantidad, la igualdad permanece. Por ejemplo, en la ecuación 3x más 2y igual a 5, suponiendo que x y y valen 1, 3 por 1 más 2 por 1 es igual a 5 y 5 es igual a 5. Si ahora a ambos miembros de la igualdad le sumamos más 4, 9 sería igual a 9. Nótese que aunque el resultado es distinto, en la primera ecuación 5 era igual a 5 y en la segunda 9 es igual a 9, la igualdad permanece. Segundo principio, si tenemos una igualdad y a ambos miembros de la igualdad lo multiplicamos por una cantidad igual o la dividimos entre una cantidad igual, la igualdad permanece siempre y cuando n sea diferente de 0 y de infinito. Ejemplo, 3x más 2y igual a 5, suponiendo que x y y valen 1, tendríamos que 5 es igual a 5. Si ahora dividimos los dos miembros de la igualdad sobre 5, nos quedaría también que 1 es igual a 1. Nótese que, aunque los resultados son distintos, es decir, 5 es igual a 5 en la primera igualdad y 1 es igual a 1 en la segunda, la igualdad en los dos casos permanece. Estos principios de las igualdades son los que vamos a utilizar para transformar la matriz aumentada en la matriz de coeficientes identidad con los resultados y de esta manera resolver el sistema de ecuaciones por el método de Gauss-Jordan. Una vez que estudiamos los principios fundamentales del método de Gauss-Jordan, estamos listos para aplicarlos solucionando un ejercicio. De acuerdo. Para hacerlo, les recomiendo que tengan a la mano su cuaderno y vayan realizando paso a paso las operaciones. Si es necesario, pueden pausar el video y reanudarlo de acuerdo con sus necesidades. En esta sección explicaremos cómo se pueden resolver sistemas de ecuaciones lineales por el método de Gauss-Jordan paso a paso. Para comenzar con el método, vamos a convertir el sistema de ecuaciones a una matriz aumentada. Utilizaremos el mismo sistema de ecuaciones con el que hemos venido trabajando y lo convertimos a la matriz aumentada de la manera que revisamos en la sección anterior. Recordemos que el método de Gauss-Jordan consiste en transformar la matriz aumentada en una matriz identidad de coeficientes y los valores que se obtienen en la columna del lado derecho son los resultados que resuelven el sistema. Iniciemos con el procedimiento construyendo la tabla 1. En ella vamos a hacer la primera transformación, que consiste en convertir el primer elemento de la diagonal principal de la matriz en 1 y los demás de la misma columna en ceros. Para las fórmulas que vamos a usar en las transformaciones, aplicaremos la siguiente nomenclatura. Las filas de la tabla que estamos construyendo, que llamaremos tabla actual, serán identificadas con la letra F de fila y llevarán el subíndice del número de fila. Así tenemos la fila 1 de la tabla actual. Las filas de la tabla anterior a la que estamos construyendo las identificaremos con la F', también con el subíndice del número de fila, y las denominaremos fila de la tabla anterior. Por ejemplo, la fila 1 de la tabla anterior. El pivote será el elemento que queremos convertir en 1 y la fila y columna pivotes serán aquellas en donde se encuentre el pivote y las vamos a señalar de color amarillo. Iniciaremos transformando el pivote, que es 3, en 1. Para hacerlo hay que recordar el segundo principio de las igualdades, que dice que si a los dos miembros de una igualdad los multiplicamos o dividimos por una misma cantidad, la igualdad se mantiene, siempre y cuando
la cantidad sea distinta de 0 y distinta de infinito. Como en la primera fila de la tabla anterior tenemos de inicio una ecuación, podemos dividirla toda sobre la misma cantidad y la ecuación se mantiene. Si dividimos toda la fila 1 de la tabla anterior sobre 3, convertiremos el pivote en 1, que es lo que estamos buscando. Entonces, la fórmula quedaría de la siguiente manera. La fila 1 de la tabla actual va a ser igual a la fila 1 de la tabla anterior sobre 3. Realizando la operación, nos quedaría que en el primer elemento sería 3 sobre 3 igual a 1, que es lo que estábamos buscando. Como se dieron cuenta, para convertir un elemento de una fila en 1, se debe dividir toda la fila sobre este mismo elemento. Por lo tanto, podemos establecer la regla que usaremos para convertir un pivote en 1. Regla número 1. Para convertir un pivote en 1, se debe dividir toda la fila pivote de la tabla anterior sobre el valor del pivote de la tabla anterior. Realizando la operación del segundo elemento, tendríamos 2 tercios y este resultado lo ponemos en la tabla. Haciendo la operación para el tercer elemento, tendríamos 12 tercios, que es igual a 4, y lo colocamos en la tabla. De esta manera, hemos transformado toda la fila 1 de la tabla anterior en la fila 1 de la tabla actual, que es nuestra fila pivote. Ahora vamos a convertir el primer elemento de la fila 2 de la tabla anterior en 0. La forma más fácil de hacerlo es multiplicando la fila pivote de la tabla actual por menos 1 y después al resultado sumarle la fila 2 de la tabla anterior. De esta forma, al multiplicar menos 1 por 1, obtenemos como resultado menos 1 y al sumarle 1 tenemos el 0 que estamos buscando. Así que podemos generalizar esta operación en la regla 2, que utilizaremos para convertir un elemento de una fila en 0, quedando de la siguiente manera. Regla 2. Para convertir un elemento en 0, se debe multiplicar la fila pivote de la tabla actual por el valor del elemento con signo contrario y después sumarle la misma fila de la tabla anterior. Explicaré el fundamento matemático de esta regla paso a paso. El segundo principio de las igualdades dice que si multiplicamos ambos miembros de una igualdad por la misma cantidad, la igualdad se mantiene. Así que al multiplicar toda la fila 1 de la tabla actual, que es la fila pivote, por menos 1, no se altera la igualdad de la ecuación que representa esta fila. Entonces, la primera parte de la fórmula queda: la fila 2 de la tabla actual es igual a menos 1 por la fila pivote de la tabla actual, dando como resultado que los elementos de la nueva fila o de la fila 2 de la tabla actual serían menos 1, menos 2 tercios y menos 4. Una vez que hemos aplicado el segundo principio de las igualdades, procedemos a aplicar el primero, que dice que si le sumamos o restamos una misma cantidad a los dos miembros de una igualdad, esta no se altera. Por lo tanto, si al resultado de multiplicar la fila pivote de la tabla actual por menos 1, le sumamos la fila 2 de la tabla anterior, la igualdad se mantiene. Así que tenemos que la nueva fila 2 se compone de la suma de los siguientes elementos: menos 1, menos 2 tercios y menos 4, más 1, 2 y 8. Realizando esta sumatoria, nos queda que la nueva fila 2 es igual a menos 1 más 1 igual a 0. Este valor lo colocamos en la tabla y hemos conseguido convertir el 1 en 0, que es lo que estábamos buscando. Para el segundo elemento, 2 tercios más 2 enteros, sacamos el mínimo común denominador, que es 3, y nos quedaría entonces 3 sobre 3 igual a 1, por menos 2 igual a menos 2, más 3 sobre 1, 3 por 2 igual a 6, y menos 2 más 6 son 4, por lo tanto los resultados son 4 tercios. Este valor también lo colocamos en la tabla, y finalmente menos 4 más 8 es igual a 4, y de esta manera terminamos la tabla 1. Ya que terminamos la tabla 1, ahora vamos con la siguiente tabla. En esta segunda tabla tendríamos que convertir el siguiente elemento de la diagonal principal de la matriz en 1,
y sus elementos de la misma columna en ceros. Es decir, vamos a convertir este 4/3 en 1 y el 2/3 en ceros. Para eso construimos la tabla número 2 y aplicamos la regla 1, que dice que para convertir un pivote en 1 se debe dividir toda la fila pivote de la tabla anterior sobre el valor del pivote de la tabla también. Entonces la nueva fila 2, que es nuestra nueva fila pivote, sería igual a la fila 2 de la tabla anterior sobre 4/3. Realizando las operaciones nos quedaría 0 sobre 4/3 es igual a 0, y 4/3 sobre 4/3, aplicando la ley de extremos por extremos y medios por medios, nos quedaría 4 por 3 sobre 3 por 4, que es igual también a 1. Hemos conseguido lo que buscábamos y convertimos el pivote en 1. Para encontrar el valor del último elemento, dividimos 4 enteros sobre 4/3 y aplicamos la ley de los extremos por extremos y medios por medios, obteniendo un resultado de 4/3 que es igual a 3. Ya que hemos terminado la fila pivote de la tabla actual, ahora procedemos a convertir el siguiente elemento de la columna pivote en 0. Para eso aplicamos la regla 2, que dice que para convertir un elemento en 0, se debe multiplicar la fila pivote de la tabla actual por el valor del elemento con el signo contrario y después sumar en la misma fila, pero de la tabla anterior. La fórmula entonces quedaría de la siguiente manera. La nueva fila 1 es igual a menos 2/3, que es el elemento que queremos convertir en 0, con signo contrario, por la fila 2 de la tabla actual, que es la fila pivote, más la fila 1 de la tabla anterior. De esta forma, la nueva fila 1 sería igual a menos 2/3 por los elementos de la fila pivote de la tabla actual, que son 0, 1 y 3, más la fila 1 de la tabla anterior, que tiene los elementos 1, 2/3 y 4. Realizando la multiplicación de menos 2/3 por la fila pivote, nos quedaría menos 2/3 por 0, 1 y 3. Menos 2/3 por 0 es igual a 0. Menos 2/3 por 1 es igual a menos 2/3. Y menos 2/3 por 3 enteros nos quedaría que es igual a menos 6 sobre 3 igual a menos 2. Para finalizar la operación de la F1, al resultado que obtuvimos le sumamos la fila 1 de la tabla anterior, que se compone por los elementos 1, 2/3 y 4, y al hacer esta suma nos quedaría que 0 más 1 es igual a 1, y lo colocamos en la tabla. Menos 2/3 más 2/3 es igual a 0, también lo colocamos en la tabla, y hemos conseguido lo que buscábamos, que era convertir el 2/3 en 0. Finalmente, menos 2 más 4 es igual a 2, y de esta manera terminamos la tabla 2. De esta forma hemos terminado el método de Gauss-Jordan, ya que convertimos nuestra matriz de coeficientes en la matriz identidad, y sabemos que x es igual a 2 y que y es igual a 3. Para comprobar que los resultados son correctos, lo que tenemos que hacer es sustituir los valores de las variables en cada una de las ecuaciones. En la primera entonces nos quedaría que 3 por x que vale 2 más 2 por y que vale 3 es igual a 12, y justamente 3 por 2 son 6, más 2 por 3 que también son 6, y 6 y 6 es igual a 12. La primera es correcta. En la segunda nos queda x que vale 2 más 2 por y que vale 3 es igual a 8, y en efecto 2 más 6 es igual a 8. Hemos terminado con el método de Gauss-Jordan en un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2. Esto mismo se puede hacer con un sistema de n por n, es decir, 3 por 3 o 4 por 4. Gracias por su atención. Como se pudieron dar cuenta, el método de Gauss-Jordan es sencillo si aplicamos correctamente las dos reglas. Sin embargo, es laborioso y corremos el riesgo de que al equivocarnos en una operación, este error provocaría una solución incorrecta. Así es, y para minimizar este riesgo, podemos usar una hoja de cálculo. Utiliza tu computadora para seguir el procedimiento paso a paso. Bien, ahora que conocemos el método de Gauss-Jordan para resolver sistemas de ecuaciones, vamos a aplicarlo en una hoja de cálculo
de tal manera que podemos resolver sistemas más grandes y con el menos riesgos de equivocarnos. Tenemos un ejemplo de un sistema de 3x3. Primero construimos la matriz aumentada. En ella vamos a colocar los coeficientes de cada una de las variables en cada una de las ecuaciones. De x1 son 8, 9 y 5, de x2 menos 1, 7 y 4, de x3, 3 menos 5 y 3, y los términos independientes, que serían 45, 25 y 43. Trataremos de convertir el 8 en 1 y el 9 y el 5 en ceros. Bien, esto lo vamos a hacer en la siguiente tabla, que será la tabla 1. A mí me funciona copiar siempre los valores y los sombreados, y después borramos los valores o los números, de tal manera que aquí sé dónde voy a convertir el 8 en 1 y los demás elementos en ceros. Para que me dé como resultados fracciones, voy a seleccionar toda la hoja. En el formato selecciono más formatos de número y voy a seleccionar fracción hasta 2 dígitos. Esto me da precisión de 99avos, que es suficiente para este ejercicio. Bien, se puede hacer también con decimales. Yo elegí hacerlo con fracciones para que lo puedan seguir si quieren a mano. Bien, la fórmula que vamos a seguir para convertir la primera fila, el elemento pivote en 1 y los demás en ceros, es la primera regla que vimos en el video anterior, es decir, dividir en la fila de la tabla anterior sobre el elemento que queremos hacer 1. Pues dividimos toda la fila 1 de la tabla anterior sobre 8 o sobre la celda que tiene el 8. Yo lo voy a hacer sobre la celda que tiene el 8 para tener mejor precisión. Y esta la voy a fijar para que toda la fila se divida sobre esa celda que tiene el 8. Y podemos ver, por ejemplo, 3 sobre 8 nos da 3 octavos. Bien, para convertir después el 9 en 0, aplicamos la segunda regla. Le cambiamos el signo al 9, lo multiplicamos por la fila pivote y le sumamos la fila con la que estoy trabajando, pero de la tabla anterior. Lo hacemos aquí en Excel. En vez de poner el igual, voy a poner solamente el menos. Esto le indica Excel que es una fórmula. La celda que tiene el 9 fija por la fila pivote de la tabla actual más la fila 2 de la tabla anterior. Y hacemos lo mismo con la fila 3. Ahora el elemento que queremos convertir en 0 es el 5, menos la celda que tiene el 5 fija por la fila pivote de la tabla actual más la fila 3 de la tabla anterior. Y al copiar las celdas en toda la fila, ya conseguí lo que buscábamos, que era convertir el pivote en 1 y los demás elementos en ceros. Ahora vamos con el siguiente pivote, que sería la celda que tiene el 8 enteros con un octavo. Seguimos el mismo procedimiento. Copio los formatos, borro los números y empezamos la iteración con la nueva fila pivote, aplicando la regla 1, que es dividir la fila pivote de la tabla anterior sobre el elemento pivote fijo, o sobre la celda que tiene el 8 enteros con un octavo. Para la primera fila aplicamos la regla 2, le cambiamos el signo al elemento que queremos hacer 0, lo multiplicamos por la pivote, le sumamos la fila 1 de la tabla anterior. Para la fila 3 hacemos lo mismo, el mismo procedimiento, que ya no lo voy a volver a decir para que no se haga tedioso el video. Bueno, ya conseguimos lo que buscábamos, que era convertir el pivote en 1 y los demás elementos en ceros. Ahora vamos con el último pivote. Bien, voy a copiar en la siguiente tabla, que es la tabla 3, los sombreados. Borramos los números y realizamos las operaciones.
Bien, hemos conseguido convertir la matriz aumentada en una matriz diagonal en donde x1 vale 4, x2 vale 2 y x3 vale 5. Para verificar que llegamos a los resultados correctos, tenemos que sustituir los valores de las variables en las ecuaciones. Las hojas de cálculo son muy útiles para resolver sistemas de ecuaciones lineales por el método de Gauss-Jordan, pero hay que tomar en cuenta que no todos los sistemas tienen una solución única, pues algunos tienen múltiples soluciones y otros, de plano, no tienen. Si quieres tener más información sobre este tema, te sugerimos consultar a tu docente o escanear a este código QR para que tengas más información sobre los métodos de soluciones de ecuaciones lineales. También te recomendamos visitar nuestro canal en YouTube. Dale like, suscríbete, activa las notificaciones y así estarás actualizado con los programas de Aula ESEMS HD. Sigue nuestras transmisiones en Facebook, Instagram y por Radio y Televisión de Hidalgo. Síguete superando y continúa hasta alcanzar el éxito. ¡Hasta pronto!